al licenciado Balcón para que nos responda a esta pregunta que reitero es ¿qué entiende usted por participación política del pueblo? ¿Las próximas elecciones garantizan este derecho fundamental, teniendo en cuenta todo lo anterior que he mencionado? Tiene usted la palabra. Bueno, para responder a la pregunta, ¿no? Acerca de la participación, acerca de cómo entendemos nosotros la participación política del pueblo, ¿no? Y aquí es donde hay que hacer una diferencia importante, ¿no? Una cosa es la participación del pueblo en el marco de una democracia burguesa en general, es decir, en una sociedad en donde predomina el capital sobre el trabajo, en donde efectivamente son finalmente los intereses del capital los que se imponen, si no por vía democrática, lo es por la vía de la fuerza. Y es algo con lo que, por lo menos en el Perú, no es algo que escape a nuestra historia nacional. Es evidente cada vez que ha habido una elevación de la conciencia de las masas, una posibilidad de levantamiento popular, lo que se ha hecho inmediatamente precisamente es abandonar la democracia y por tanto, bueno, imponer el orden o retomar el orden por medio de la violencia. Lo cual es ciertamente lo que nos convoca a pensar en que la participación efectiva del pueblo, de los trabajadores, solamente puede darse en una sociedad en donde precisamente no sea el capital el que predomine sobre el trabajo, es decir, en una sociedad en donde sean los trabajadores quienes efectivamente tengan o puedan ejercer el poder, ¿no? Porque, claro, cuando se habla de participación, se habla finalmente de la acción, la organización en el marco de una dominación de clases, ¿no? Y en ese marco entonces habría que preguntarnos, claro, ¿hasta dónde se da esa participación efectiva? Entonces, por una parte, cuando nosotros hablamos de participación popular en el marco de la democracia burguesa, es algo en lo que nosotros tenemos, es por lo que nosotros tenemos que abogar constantemente. Y abogar constantemente, no solamente con una finalidad quizás eh, ética, moral, sino sobre todo porque es esta participación política abierta, democrática, lo que permite una mayor concientización justamente del pueblo trabajador para que pueda comprender que la verdadera solución a sus problemáticas y la verdadera posibilidad de participar del poder es justamente que éste mismo tome, se podría decir, las riendas del país, las riendas de su nación. Y esto o esto comprende un largo trecho, ¿no es cierto? Un largo trecho de justamente luchas, tanto luchas en las calles, se podría decir, organización, pero también lucha democrática en instituciones como lo es el Parlamento, entre otras cosas, con una perspectiva. Y aquí es en donde sí hay que ver cómo nosotros nos llegamos a comprometer con esa necesidad de la participación de los trabajadores, pues, ¿no? Porque efectivamente nosotros podemos tener una participación en el marco de de la democracia burguesa, pero también habría que ver hasta dónde esta participación nuestra está comprometida con la elevación de la conciencia de los trabajadores para que puedan en su momento, como se dice, ejercer el poder o hacerse con el poder. Si es que nosotros no comprometemos esta participación en las instituciones democráticas con la forja de una conciencia, de una vocación por el poder de los trabajadores, entonces en realidad nosotros estamos de lado, se podría decir, de una participación siempre subordinada de los trabajadores a los intereses del capital. Eso finalmente es lo que nosotros tenemos si es que no llegamos a ligar esta participación democrática con la necesidad de transformar el país y sobre todo que esta transformación obedezca a la toma del poder por parte de los trabajadores. Y es ahí en donde justamente las posibilidades precisamente de participar se topan también con ciertas concepciones acerca de lo que viene a ser la participación y ahí es en donde encontramos el papel lamentable que ha jugado, que juega hasta el día de hoy, muchos sectores que deberían preocuparse justamente por desarrollar la conciencia de los trabajadores antes que de repente por ahí obtener algunos votos, algunos curules en el Parlamento, ¿no? Lo cual es legítimo y es necesario, pero habría que hacer un balance también, qué es lo principal para nosotros, ¿no? Y es en donde encontramos nosotros finalmente dentro de la izquierda, que por muy popular que se mencione, una serie de construcciones, una serie de proyectos que no responden a esta demanda, que caen en la mayoría de sus casos en lo que nosotros llamamos el electorerismo, es decir, pensar solamente con cabeza de ánfora, se puede decir, para ver cuáles son los mejores resultados electorales, pero no
como un proyecto que apunte a desarrollar la conciencia. Finalmente tenemos lo que ha pasado, por ejemplo, en estas últimas elecciones, ¿no es cierto? Cuando se da la campaña encabezada por Pedro Castillo, por el partido Perú Libre, nosotros nos damos cuenta cómo terminó fragmentándose totalmente ese movimiento, y no solamente es que se haya fragmentado en el marco de la izquierda, sino que cuánta de esos militantes, de esa militancia, incluido, por ejemplo, esta bancada magisterial que supuestamente sostenía a Castillo, cómo han terminado finalmente en partidos de la derecha, cómo han terminado respondiendo a los intereses de los sectores de la clase dominantes. Por poner un ejemplo nada más, por ejemplo, por poner un ejemplo nada más, varios de los que estuvieron en estas campañas están hoy en día en el partido Perú Podemos, o Podemos Perú, no recuerdo cómo se llama bien, que ha sido uno de los sostenedores del régimen de Boluarte, por ejemplo, de la dictadura de Boluarte. Entonces, ¿qué clase de conciencia o educación se transmite al pueblo cuando se muestra tales prácticas políticas, ¿no? O hace poco también, hace algunos meses, por ejemplo, cuando se discutió el caso Rolex en una subcomisión del Congreso, la alianza entre Juntos por el Perú con Voces del Pueblo terminaron votando a favor del archivamiento de la denuncia constitucional contra Boluarte, por ejemplo. Entonces, ¿de qué manera nosotros comprendemos estos proyectos y qué tanto los comprometemos efectivamente con generar esta conciencia de clase en las masas trabajadoras, para que no solamente la participación se quede en ir a votar de vez en cuando, como se dice, sino para que efectivamente tengan conciencia de que la solución a los problemas parte por el hecho de que ellos tienen que hacerse con el poder, ¿no? Lo que tenemos finalmente es una serie de organizaciones que cada cierto tiempo terminan finalmente arrimándose a ciertos sectores de la clase dominante, lo cual no contribuye, pues, ¿no? A fomentar ese tipo de participación. Entonces, bueno, creo que en general, para cerrar, es una necesidad siempre bregar por una participación más amplia, democrática, a nivel de la misma democracia burguesa, es decir, en el marco en donde predomina el capital sobre el trabajo, pero esto es algo muy limitado y no es un compromiso al 100% con la clase trabajadora si es que no está vinculado a un proyecto que le muestre a la clase trabajadora que su verdadera y su participación efectiva solo es posible en la medida en que éste participe del poder, ¿no? Y esta participación del poder efectivamente no se va a dar de ninguna manera porque las clases dominantes no lo van a permitir, ¿no? Esto tiene que ver mucho con las condiciones económicas que se dan, y que mientras económicamente el capital siga predominando sobre el trabajo, eso no es posible, ¿no? Entonces, de por medio es un compromiso también con la transformación de la sociedad, definitivamente. Eso sería, gracias.